dar inicio a nuestro análisis de este 24 de julio del año 2013. En el mundo de las noticias internacionales hay dos temas que vamos a repasar muy rápidamente y que tienen cada uno de ellos un significado muy particular. Por un lado está la crisis de las monarquías en Europa y sus recientes sacudidas, y por otro lado está la visita que está llevando a cabo en este momento el Papa Francisco al Brasil, que está presentando toda una serie de modalidades nuevas, toda una serie de actitudes y declaraciones que a más de alguno lo tienen asombrado y que por lo tanto resulta interesante tratar de acercarnos a lo que está pasando. Por lo que se refiere al tema de las monarquías, en el último año se han producido toda una serie de situaciones tensas entre algunos personajes de la monarquía y la sociedad civil. Curiosamente, Europa conserva, y al parecer con buenos resultados desde el punto de vista de los equilibrios políticos, conserva el modelo de las monarquías constitucionales parlamentarias, y de estas monarquías las dos más representativas son, en primer lugar, la monarquía británica, la monarquía inglesa, y en segundo lugar la monarquía española. Son los dos puntos de reflexión de todas las otras monarquías, muchas de las cuales son pequeñitas y viven en buena parte bajo la luz de las grandes monarquías. La monarquía inglesa, que en los dos últimos años había venido teniendo problemas y había venido teniendo descalificaciones de parte de la sociedad civil, está en este momento en un periodo que pudiéramos considerar de franca recuperación, cuando el vocero de la monarquía, Appleton, salió a las cuatro esquinas, como establece la ley, a sonar una campana y a declarar que había nacido uno de los herederos posibles al trono de Inglaterra. Se produjeron inmediatamente manifestaciones de júbilo entre la sociedad y de una manera muy significativa se podía apreciar la presencia de numerosos jóvenes. Y esto para la monarquía inglesa tiene que significar un enorme alivio, porque precisamente eran los grupos juveniles los que en los últimos 2 años habían venido organizando manifestaciones de protesta, reclamando los altos costos de la monarquía y las cantidades exageradas de dinero que se tenían que pagar, no solo para el mantenimiento de los espacios de la monarquía, como el Palacio de Buckingham y otros semejantes, sino también para sostener casas que se encuentran en otros lugares, en otros países incluso, y que una parte del gasto le corresponde a pagarlo al pueblo inglés, que se pregunta si vale la pena seguir haciendo este tipo de dispendio. Desde el punto de vista político, esta es la parte más sólida de la monarquía británica. La reina Isabel, que cumple 60 años de estar en el poder,
esta reina ha logrado mantener una buena relación tanto con el Partido de los Liberales como con el Partido de los Conservadores. De hecho, con Tony Blair, ella alcanzó una reconciliación con la sociedad cuando la muerte de la princesa Diana, en la que la actitud, sobre todo, de la reina madre y de el esposo de la reina Isabel habían deteriorado tanto la imagen de la monarquía que había una buena cantidad de protestas y de reclamos por la insensibilidad de la casa reinante frente a la muerte de Diana, que al margen de muchas cosas era una personalidad con una gran capacidad de atracción y con una gran capacidad de convocatoria. La reina entendió el mensaje que le envió Tony Blair. Blair, con una percepción y con una sensibilidad muy próxima a la gente, se percató de que si la monarquía no hacía un gesto en el que se reconciliara con la princesa Diana, las consecuencias de orden político podían ser muy severas. Finalmente la reina accedió contra toda la oposición de su esposo, el príncipe Felipe, que había sido reacio siempre a la conducta y a la actitud de la princesa Diana. De ese momento para acá, la reina ha venido recuperando liderazgo, ha venido recuperando presencia, y ahora que se celebró el aniversario de la llegada al poder de la reina Isabel, la forma en la que la sociedad británica le aclamó y la forma en la que la sociedad británica, con sus manifestaciones en la calle, manifestaciones impresionantes, le daban su respaldo, me parece que la monarquía inglesa ha recuperado dentro del escenario europeo una posición que pudiéramos considerar casi privilegiada. El caso contrario es la monarquía española. En la monarquía española se han juntado toda una serie de circunstancias que se iniciaron con la denuncia hecha pública en España de los malos manejos del yerno del rey, que había iniciado por ahí alguna empresa en la que la forma en la que se manejaban los recursos no era muy clara. De ahí se comenzó a hacer una investigación y se llega a la conclusión de que hay verdaderamente una actitud de parte del yerno del rey de enriquecerse de manera absolutamente ilícita, y por otro lado se comienza a implicar a la esposa, señalando que ella también estaba en el juego. El tema provocó inmediatamente en la izquierda republicana, que ha venido creciendo en fuerza, organización, presencia y sobre todo que ha estado muy vinculada a las redes sociales, que son en principio contrarias a la monarquía en España. Comenzó una campaña intensísima exigiendo que se hiciera una investigación a fondo, lo que ha llevado a las autoridades en España a ir sacando a flote muchas de las irregularidades que se encuentran en el origen de los recursos del yerno, pero
Por 2 ocasiones consecutivas se ha señalado que la hija del rey, la infanta, no tiene vinculación con estos ilícitos. Como si se dejara al yerno abandonado y se rescatara la figura de la infanta para que no golpee a la monarquía. La princesa Leticia ha hecho declaraciones muy desagradables y de corte muy radical en contra del yerno del rey y de la forma en la que éste se ha conducido, y todos estos pleitos familiares salen a la luz en los medios muy escandalosos, particularmente de Madrid, con resultados que son bastante negativos para la figura del rey. Para colmo, el rey no solamente se cae y se rompe un hueso en la caída, sino que el rey tiene una situación muy desagradable cuando los periódicos, los periodistas, le denuncian primero el haber participado en una cacería, cuando el tema de la protección del medio ambiente está en España en su punto más importante, y sin atender a lo que muchas personas explicaban, los elefantes en África, los elefantes viejos en África tienen que ser sacrificados. Si los elefantes viejos no son sacrificados, el riesgo de que la especie vaya disminuyendo crece, porque los elefantes grandes no dejan acercarse a las hembras, a los elefantes jóvenes, y el elefante viejo tampoco se acerca a las hembras. Entonces se produce una situación de desequilibrio en la que los expertos en el tema señalan cuáles son los animales que pueden ser sacrificados, y se hace una convocatoria a nivel internacional de quién estaría dispuesto a pagar por ir a cazar al África a un elefante, y esto se compra, es como un boleto de feria, y el animal que pueden cazar es el que les indica, ni ningún otro. Entonces, los países africanos han encontrado que en muchas partes hay todavía personas que están dispuestas a pagar por ir a hacer, dispararle algún animal en su medio ambiente en el África. Yo por lo menos conozco a una persona que cada año se va al África a una de estas aventuras cinegéticas, y a pesar de que esto es así, los grupos de los republicanos radicales se encargaron de presentar al rey como un depredador que iba a destruir fauna que está a punto de extinguirse. Es decir, cambiaron realmente el escenario, y lo peor fue que una princesa, que bueno, ya por ley no debería utilizar el título porque es divorciada del príncipe, sale en defensa del rey, y los periodistas la señalan como algo más que una amiguita del rey, y el asunto prende de manera impresionante en los medios de comunicación en España, y por primera vez la reina Sofía, que ha sido durante los años últimos el apoyo fundamental del rey en muchas cosas, la reina se hace a un lado, la reina se molesta, se siente ofendida, y esto todavía se proyecta con mayor intensidad sobre la figura del rey, dejándolo bastante mal parado delante de la opinión pública.
Si agregamos a esto además la caída del rey, la declaración aquella en contra de Hugo Chávez, cuando le dijo ya cállate, en una reunión aquí en América Latina, todo esto se ha venido juntando para que los grupos de la izquierda radical exijan la desaparición de la monarquía y el retorno a la república. El escenario tiene un cierto parecido con el escenario que provocó la abdicación de Alfonso XIII. Sin embargo, el rey ha declarado que no está dispuesto a abdicar ni encuentra una razón para hacerlo. Y él ha procurado retirarse de las áreas en donde es vulnerable y mantener, digamos, un perfil muy bajo para tratar de pasar desapercibido ante los que lo están criticando de manera tan intensa. En medio de estos escenarios se produce la denuncia de la hija de una duquesa en Bélgica, señalando que el rey resulta que es su papá. Y entonces otro escándalo en las monarquías. La monarquía en Bélgica es una monarquía que ha tenido un enorme papel en lo que se refiere a los equilibrios políticos del país. La figura del rey ha sido una figura muy apreciada y en los momentos críticos en los que el rey apostó su voto o su veto en favor de ciertos proyectos, la sociedad lo respaldó. Y su imagen era la de un hombre que le había respondido al pueblo sin problemas, pero este escándalo que los medios particularmente hicieron crecer hizo que el rey tomara la decisión de abdicar. Además es un hombre ya mayor, la idea de abdicar estaría más relacionada con su disminución por edad para manejar el reino. Le deja a su hijo Pablo el trono y seguramente va a haber muchos cambios allí porque el hijo tiene una visión de la monarquía y sobre todo una visión del juego de la aristocracia en la política que seguramente va a provocar toda una serie de reacciones. Las monarquías en Europa, particularmente después de la Segunda Guerra Mundial, se convirtieron en un factor muy importante para las negociaciones de muchos de los temas significativos. Hay que recordar el papel tan extraordinario que juega la monarquía de Bélgica al apoyar el nombramiento de un economista que fue el que preparó el material sobre el que se construyó el famoso Plan Marshall, que fue el punto de partida de la recuperación de los europeos y que es un trabajo que fue bosquejado dentro del marco de una especie de borrador maestro en el que este grupo de economistas belgas hicieron una muy inteligente revisión de la situación europea con la idea de recuperar la economía de Europa. Y el Plan Marshall, yo creo que todo el mundo lo sabe, con 37,000 millones de dólares, que en aquella época era una cantidad verdaderamente exorbitante, se apuntaló la recuperación de 7 países en el periodo de 5 años. Es decir, no se hizo una exhibición de los 37,000 millones de dólares uno sobre otro,
sino se fueron repartiendo durante 5 años entre 7 países. De esos 7 países había algunos que estaban en un proceso prácticamente de extinción de su economía, el caso de Alemania, el caso de Francia, el caso de Italia, eran los más devastados por el tema de la guerra. A estos 3 países había que agregar Austria, que fue cuarto lugar, Bélgica y Holanda, 6, y Luxemburgo, 7. Es decir, estos 7 países fueron recuperados con 37,000 millones de dólares y se produjo lo que nosotros conocemos hoy como el milagro europeo. Pero el milagro europeo estuvo enganchado por la voluntad y por la asesoría de las monarquías de Holanda, de Bélgica, de Luxemburgo. Estuvo apuntalada por las grandes figuras de la política democrática en aquella época. La democracia cristiana surgió en Francia y en Italia, en Alemania también, y creándose simultáneamente un modelo democrático y una recuperación de los mercados y una reconstrucción de los países. Si hoy cualquiera va a las ciudades que fueron bombardeadas durante la Segunda Guerra Mundial, salvo los edificios que deliberadamente han sido dejados así, como un testimonio de lo que fue la devastación de la guerra, el resto de las ciudades parece que nunca pasó por ellas la guerra. Este es el gran efecto del Plan Marshall, que a los mexicanos nos sigue llenando de inquietud, porque mientras ahí con 37,000 millones de dólares recuperaron 7 países destruidos por la guerra, nosotros contratamos una deuda de 100,000 millones de dólares para nosotros solitos y pasamos del tercero al cuarto mundo. Es decir, fue en caída libre en lugar de que hubiera sido la recuperación. Esto es uno de los enigmas de la economía más importantes, porque ¿a dónde fueron a parar 100,000 millones de dólares? Uno tiene que preguntarse, porque en el país no se veía que esta inversión estuviera presente. Ni siquiera puede uno tener por ahí alguna empresa o algunas empresas que se hubieran intentado echar a andar y hubieran fracasado. Aquí el dinero llegó y el dinero todavía estamos buscando a dónde finalmente quedó. En Europa, este juego, sobre todo de la monarquía Holanda, Bélgica y Luxemburgo, fue clave, tan clave que el Benelux, que es precisamente Bélgica, Holanda y Luxemburgo, se convirtió en el detonador de la economía europea, con toda una serie de resultados que favorecieron a todos los países europeos y iniciaron un proceso de recuperación que ha sido verdaderamente sensacional. Hoy el movimiento en Europa en contra de las monarquías es un movimiento organizado por los grupos anarquistas y por los grupos de la izquierda radical. Están intentando revivir los modelos de la República Española, que no parece ser exactamente el mejor modelo a seguir por las implicaciones que tuvo en las luchas ideológicas. Y muchos otros lo que están exigiendo es reducir gastos, decirle a las casas reinantes que reduzcan de manera significativa sus gastos, lo que por lo menos a mí me parece que es muy sensato. Francamente, esos despliegues de recursos no parecieran ser, en las circunstancias que vive Europa, los más alentadores para resolver los problemas.
Pero los que están a favor de la reducción de gastos están a favor de la presencia de las monarquías. El tema está sin resolverse, pero si uno revisa la lista de las revistas más importantes del mundo europeo, uno se va encontrando que hay como una especie de constante en lo que se refiere a estos reclamos que van desde pedir la desaparición de la institución monárquica hasta exigir la reducción importante y definitiva de los gastos de las casas reinantes. En este escenario es que se ha producido la elección del nuevo Papa, el Papa Francisco, y el Papa Francisco hace su primer viaje como pontífice a Brasil. De hecho, el Papa Francisco, cuando era todavía el cardenal Bergoglio, estuvo en Brasil en la reunión de Aparecida convocada por el Papa Benedicto. En esta reunión de Aparecida, por primera vez se llevó a cabo una reunión de la CELAM en un santuario, en este caso en el santuario de Nuestra Señora de Aparecida, que tiene una enorme devoción en el pueblo brasileño, y esto generó una dinámica del encuentro de Aparecida totalmente diferente a lo que habían sido las otras reuniones de la CELAM. Nosotros recordamos la reunión de la CELAM en Puebla en el año del 79. Varios de los que estamos aquí participamos en preparar la llegada del Papa, y varios estuvimos después relacionados con la reunión de la CELAM. Pero nunca se había visto esta mezcla entre el fervor religioso de la gente que va a la basílica y la gente que, representando a estos mismos a este mismo pueblo, los obispos trabajaban, y era una dinámica totalmente nueva y con resultados que fueron bastante interesantes. El retorno a Aparecida del Papa Bergoglio viene además acompañado, decíamos, de algunas declaraciones del Papa que han sido vistas con alguna sorpresa, cuando el Papa está una y otra vez insistiendo en la necesidad de que la Iglesia se acerque al pueblo y abandone todas aquellas cosas que le impidan acercarse a la gente más pobre, a la gente que más lo necesita. En este sentido, el nombre que él ha tomado, el nombre de Francisco, pues nos recuerda que en la Edad Media, en un momento en el que la Iglesia no se destacaba precisamente por su cercanía con la humildad y con la pobreza, sino era todo lo contrario, la figura de los franciscanos y la figura especialmente de Francisco, pues fue una figura emblemática de los cambios que era necesario llevar a cabo en aquel momento. La presencia del Papa en Brasil, por lo menos las imágenes que yo he podido ver a través de las cadenas informativas internacionales, pues hablan de una recepción que es muy cálida, la gente lo ha recibido con muy buena actitud, con mucho desorden al estilo brasileño, pero hasta el momento sin ningún incidente negativo. Ha habido manifestaciones de protesta. El día de ayer, una de las representantes de la CNN, de las reporteras de la CNN, entrevistó a algunos de los que estaban protestando, y entonces les preguntó
cuál era la razón por la que estaban contra la visita del Papa. Y ellos dijeron, no, nosotros no tenemos nada contra el Papa, nosotros lo que queremos es que el Estado brasileño no gaste tanto dinero en cosas que hace que no son del interés de toda la sociedad. Pero por lo menos este grupo parecía no estar motivado en contra de la figura del Papa, sino motivado en contra de su gobierno, porque su gobierno, a juicio de ellos, en el tema de la visita y en el tema del próximo campeonato mundial de fútbol, pues está invirtiendo cantidades muy importantes. Estas personas no acaban de percibir que la visita del Papa a Brasil lleva a miles y miles de personas a visitar el Brasil por ver al Papa, y que eso es una derrama económica que se hace sobre toda la sociedad, porque la gente que va a esta reunión tiene que parar en un hotel, tiene que ir a comer a un restaurante, normalmente se lleva algún recuerdito, es decir, se activa la economía de manera muy intensa durante este tipo de situaciones. El Papa ha hecho declaraciones en el sentido de que la sociedad tiene que cambiar su actitud frente a los problemas sociales. Y ha hecho una declaración que ha preocupado a algunos cuando dice que es necesario tener una fe revolucionaria. Y entonces, claro, algunos se imaginan por fe revolucionaria verlo con la hoz y el martillo en la mano, cuando su propuesta es totalmente diferente. Y ya hace algunos años, el filósofo Michele Federico Sciacca, la mente más brillante del catolicismo en el siglo XX, en uno de sus libros, La Hora de Cristo, dice que frente al tema de la revolución hay dos actitudes: la de el espíritu de la revolución, el espíritu de revolución, y la revolución del espíritu. El espíritu de revolución es el que pretende destruirlo todo mediante el enfrentamiento. La revolución del espíritu es la aceptación de abandonar las cosas superfluas para acercarse a la gente más pobre y poder entregarle a esta gente un servicio que tanta falta le hace. Esto en los grupos integristas ha caído muy mal, la declaración del Papa. Uno de los representantes de estos grupos en Argentina le declara al periódico El Clarín, que es uno de los periódicos de mayor circulación en Argentina, que la declaración del Papa entraba dentro de lo más rastrero del pensamiento progresista, lo que quiere decir que el Señor no entendió ni por encima de lo que se estaba hablando. Y claro, la actitud de un Papa que rompe las normas de seguridad, que se acerca a la gente, que le da la mano al que se la atiende, sin duda está presentándonos una imagen que era poco conocida y que por lo menos a mí me parece que reconcilia muchísimo a la Iglesia con el pueblo. De un Papa en silla gestatoria como era Pío XII, a un Papa como el Papa Francisco, que lleva su maletín en la mano y que prefiere hacer las cosas sin gran boato. A mí me parece que yo me quedo con el Papa Francisco, porque lo que la sociedad necesita hoy es precisamente alguien que se acerque y no alguien que los aleje o los vea desde arriba hacia abajo. Habrá que ver finalmente cuál es el discurso. El día de hoy iba a pronunciar su primer gran discurso en la misa en Aparecida, y ese discurso sin duda va a tener una orientación muy clara para los jóvenes y también para los seglares,
para los laicos. Entonces habrá que estar pendiente en las próximas horas, en las que seguramente comenzarán a circular las frases más llamativas de lo que haya dicho, y al mismo tiempo comenzaremos a tener una idea de cuál es su mensaje a una sociedad como la que está visitando. El tema es un tema que tendremos que revisar más adelante para tener más datos, y por lo pronto lo dejamos allí. Continuamos con el tema de México. Y en el tema de México yo me encuentro que hay curiosamente, mientras el Papa está visitando el territorio de Brasil, aquí algunos medios de comunicación, algunos de los cuales se han caracterizado por amarrar navajas constantemente, están presentando como una agresión al Estado laico el hecho de que en las últimas semanas se han presentado alcaldes, gobernadores y funcionarios en ceremonias en donde se consagraba alguna de las ciudades a alguna advocación religiosa. Se cita concretamente Reynosa, Tamaulipas, consagración de la ciudad de Reynosa, el Río Bravo, Tamaulipas, lo mismo, Valle Hermoso, Tamaulipas, por algo será en Tamaulipas, ¿verdad?, que se está haciendo esta advocación religiosa, simplemente cuestión de ver el escenario social para darse cuenta de lo que pasa en estos lugares. En Chiapas se ha hecho lo mismo, Piedras Negras, Chihuahua, en Tabasco, en Veracruz, en Campeche, en Salvatierra, Guanajuato, en Yucatán, en Corregidora, Querétaro, en Guerrero, en Sonora, en Puebla, en Chihuahua y en Querétaro. Y un grupo de defensores del Estado laico piden sanciones por esta presencia de los funcionarios en una ceremonia de corte religioso, diciendo que esto viola de fondo el principio del laicismo. Y a mí me parece que aquí vale la pena hacer una reflexión, porque del laicismo se da la imagen de que es equivalente a una doctrina antirreligiosa. El Estado laico, planteado en el siglo XIX, estaba caracterizado por la exclusión en el gobierno de una religión oficial, es decir, se renunciaba a lo que en la Edad Media se llamó el Estado católico o el Estado confesional, en donde la Constitución establecía normalmente en el primer artículo, la Constitución de México de 1857, la tan vituperada Constitución del 57, comenzaba reconociendo una sola fe y una sola iglesia para México. El laicismo, el movimiento de secularización del siglo XIX, planteó un argumento que para una sociedad plural resulta sensato. El Estado no puede tener una religión oficial porque en una sociedad plural el Estado parecería estar a favor de unos y en contra de los que no son miembros de esta religión, y el Estado tiene que brincar por encima de estas situaciones. El Estado tiene que tratar a todos y trabajar para todos sin hacer distinciones ni de credo, ni de sexo, ni de posiciones filosófico-políticas. Cada quien tiene el derecho, tiene el espacio de su libertad
para estas manifestaciones. En este sentido, durante el siglo XIX, hay que reconocerlo, la Iglesia sentía esta declaración como un atropello y hay varias cartas encíclicas del siglo XIX, la mayoría de el Papa Pío IX y luego el Papa León XIII, que fueron los dos que entraron a este punto, en donde se consideraba que la separación entre la Iglesia y el Estado no era una idea correcta. El Papa Juan XXIII, el Papa Paulo VI, el Papa Juan Pablo II, el Papa Benedicto y el Papa Francisco coinciden en que el modelo del Estado confesional ya no funciona y que por lo tanto se reivindica la idea del Estado laico, es decir, un Estado que no se mete con las religiones. Y cuando dice que no se mete con las religiones significa que respeta los espacios de las religiones. En un texto escrito por un masón francés, Alec Meillor, que es, a mi modo de ver, uno de los textos más interesantes sobre este particular, que se llama Historia del anticlericalismo francés. Alec Meillor hace la mejor explicación que yo me he encontrado del significado del famoso pasaje del Evangelio en donde los fariseos, para probar a Cristo, le preguntan si deben o no pagar impuestos. Y entonces Cristo les pide la moneda y les pregunta de quién es la imagen, le dicen del César, y entonces Cristo dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El mundo liberal ha entendido muy bien eso de al César lo que es del César, pero ha entendido muy mal eso de a Dios lo que es de Dios. Y los sectores del conservadurismo integrista, exactamente al revés, han entendido muy bien lo que es a Dios lo que es de Dios y no el César lo que es del César. Y eso ha provocado, sobre todo en nuestros países latinos, donde estos temas se manejan no con la cabeza, sino con las vísceras, las reacciones más violentas de los dos lados al discutir sobre este particular. Estrictamente hablando, un Estado laico es un Estado que deja libertad a todas las religiones y deja en manos de los ciudadanos esta función de decidir sobre su vida religiosa. Quien así lo hace, evidentemente tendrá una sociedad en paz, porque cada quien hará dentro de el marco que la ley establece, que tiene sus límites, es decir, siempre hay un límite para la libertad, cuando es una libertad verdadera, y este límite no solo desde la perspectiva liberal termina donde comienza la libertad del otro, que esta es la expresión liberal, y esto es correcto, pero la libertad en un sentido trascendente tampoco puede atropellar a los demás, porque los demás tienen el mismo derecho de buscar las concepciones, las visiones, los puntos de partida de sus creencias religiosas. Y entonces, en esta visión laica, la educación, por ejemplo, no tiene que ser necesariamente antirreligiosa o irreligiosa. La educación debe quedar en manos de los padres de familia, y el padre de familia es el que tiene que decir si su hijo va a una escuela donde el tema de Dios no se mencione, si lo va a mandar a una escuela de budistas, si lo va a mandar a una escuela de protestantes, a una escuela judía. Cada quien tiene el derecho de formar a sus hijos en este sentido. Y es uno de los puntos más desafortunados del liberalismo radical, el decir que solamente se es libre cuando se está en contra de los principios religiosos.
Cuando uno lee las razones que aquí se ponen de los que estuvieron presentes en aquellas ceremonias, pues estuvieron presentes como creyentes, y me parece que como creyentes tienen todo el derecho a hacer sus manifestaciones religiosas. En un país mayoritariamente católico como México, evidentemente estas manifestaciones de consagración son manifestaciones que están ligadas a la fe del mundo católico, y los funcionarios que van están en su derecho, y de los que están señalados, unos son del PAN, unos son del PRI y otros son del PRD, lo que quiere decir que en lo que se refiere al tema de la fe, la fe tampoco distingue de partidos políticos. Esta es una de las razones de fondo por las que en forma explícita el Papa Juan Pablo II establecía que los sacerdotes no deben mezclarse en la política partidista, porque el sacerdote es sacerdote de todos los creyentes, no es sacerdote del PAN, del PRI o del PRD. Y una visión más amplia del laicismo nos haría ver que el tema que algunos de los llamados defensores del Estado laico están manejando, pues se cae solo de su argumentación, porque cada quien puede en su tiempo libre hacer en el terreno religioso lo que sus convicciones le indiquen, sin que esto tenga que molestar a los demás. Siempre a mí me ha llamado mucho la atención, y se los he dicho a mis amigos liberales, particularmente a los que son agnósticos o ateos, esa agresividad en contra de la religión y en contra de la idea de Dios. Y yo he comentado ya en varias ocasiones, yo no creo en los extraterrestres, y sin embargo nunca se me ha ocurrido formar una asociación de no creyentes en los extraterrestres en la vida. Si no creo, no, es decir, es algo que no me importa. En cambio, el ateísmo crea la Liga de los Ateos. Y uno dice, bueno, esto es no. O los militantes de laicismo. El laicismo es el respeto al espacio y a los derechos del otro. Entonces yo no puedo crear una asociación de eso ni para eso, porque esto forma parte del derecho natural de cada quien. Cada uno de nosotros tiene el derecho de creer o de no creer y de expresarlo. ¿Sí? A mí también me ha llamado mucho la atención con mis amigos liberales, que siempre llegan a preguntarme por qué el Papa no hace esto o no hace aquello. Yo siempre les he preguntado, bueno, ¿y a ustedes qué les va o qué les viene si no son creyentes? Si fueran creyentes, habría alguna razón para que platicáramos sobre el punto, pero si no son creyentes, no me hagan perder mi tiempo, ¿no? Porque no tiene ningún sentido discutir sobre cuestiones meramente teóricas. En el fondo seguimos sin resolver el tema de la identidad religiosa de la sociedad y del Estado. Y me parece que es buen momento para que tanto el gobierno como la sociedad civil y la Iglesia, porque ahí todos hemos estado involucrados, hagan una revisión de fondo de lo que han sido los últimos temas de tensión, para saber por qué se han confrontado y cuáles han sido las soluciones que se han presentado. Hay que recordar que el presidente mexicano que hizo el mayor esfuerzo en este sentido fue Carlos Salinas de Gortari, y que cuando Carlos Salinas de Gortari establece la modificación de los artículos constitucionales para reconocer la existencia de la Iglesia en México, le sacaron un desplegado los grupos liberales diciéndoles que tuviera mucho cuidado, porque la defensa de los principios del liberalismo había venido acompañada del derramamiento de sangre, y que esto pudiera precipitar al país en alguna situación desagradable. Tenga o no que ver con esto, pues después vino el asesinato de Posadas, el asesinato de Luis Donaldo Colosio, el asesinato de Ruiz Massieu y la descalificación de Salinas
como el más malo de los presidentes, aunque eso es bastante discutible. El tema de la defensa del Estado laico, a mí me parece que nos da la oportunidad de entrar en diálogo con quienes de veras piensan que este es un tema que vale la pena debatir. El Papa Benedicto, cuando visitó a Francia, se encontró con un Sarkozy que de inmediato le hizo el planteamiento del laicismo y le preguntó cómo se podría resolver. Y en una serie de pláticas que han sido transcritas y que son una buena referencia, el Papa Benedicto le propone a Sarkozy que se establezca un término en el que se acepta la existencia de la libertad de creencias, y este es el de la laicidad. Entonces, el Papa Benedicto y el Papa Francisco utilizan el término laicidad para señalar la separación de la Iglesia y el Estado que se acepta, pero la aceptación por parte del Estado de respetar los derechos de la Iglesia, dar a Dios lo que es de Dios, y de la Iglesia de respetar los derechos del gobierno, dar al César lo que es del César, y entonces las cosas sí funcionan y sí se pueden resolver de manera positiva. Creo que en medio de este intento de, como decía yo, de amarrar navajas, de enfrentar a unos contra otros y de decir hay que perseguir, hay que chocar, hay que descalificar, me parece que se abre la oportunidad de entrarle en serio a un tema que hace muchos, muchos años los mexicanos deberíamos haber dejado atrás y deberíamos estar pensando más en otras cosas que nos hacen tanta falta, en lugar de estar teniendo peleas del siglo XIX, que ya nos queda bastante lejos, ¿no? En lugar de amarrarnos al pasado, intentar construir con mayor seriedad nuestro futuro. A veces cuando uno ve esta obsesión por intentar regresar al argumento de Juárez, a los argumentos del juarismo, uno se da cuenta de que las personas se han encapsulado, para ellos no ha transcurrido el tiempo y siguen pensando y siguen argumentando como en el siglo XIX, realidades del siglo XXI que no se les parecen. Decía mi maestro en filosofía, el doctor Kurzgrau, decía que algunos que se presentan como los grandes defensores de las cosas del pasado, mucho más que tradicionalistas, en el sentido de defender la tradición, decía, son vocaciones frustradas de anticuario. Decía, hay gente que le gustan las cosas del pasado porque son viejas, no porque sean mejores. Y hay gente que no es capaz de discernir lo que ha cambiado en el argumento del siglo XIX al siglo XXI. La realidad de la política en nuestro país y el desarrollo de los elementos culturales en los últimos 100 años de la revolución para acá, creo que nos dejaron lecciones muy amargas, lecciones que incluso acabaron en enfrentamientos, la guerra cristera, las persecuciones que se desencadenaron en la década de los 30, etcétera. Yo creo que todos los que somos creyentes y los que no lo son deberíamos estar pensando en cómo construir una realidad más justa, una realidad en donde todos tengamos las mismas oportunidades y en donde el objetivo fundamental de la relación entre las personas, independientemente de sus ideas religiosas o filiación de partido político, fuera la de hacer de México un país diferente, mejor, en donde los que vienen detrás, las generaciones que vienen detrás,
tengan la oportunidad de vivir con mucho más tranquilidad y con mucho más sentido del equilibrio, cosas que a nosotros nos ha costado tanto trabajo el comenzar a construir. Habrá que ver finalmente en qué se resuelve esta exigencia que se presentaba ante la Secretaría de Gobernación de castigar a los enemigos del Estado laico, porque creo que si algo no nos hace falta en este momento, si algo queda muy lejos de la realidad de nuestro país, es el provocar otra vez un conflicto religioso entre el Estado y la Iglesia, porque esto significaría que no hemos sido capaces de aprender de las enseñanzas del pasado, y el que no aprende de las enseñanzas del pasado, pues acaba repitiendo los mismos errores que se cometieron ayer. Si les parece, dejamos aquí nuestro análisis y continuaremos la próxima semana.